Hola, muy buenas, sed bienvenidos un día más al canal de Nubion. Mi nombre es Guillermo y hoy vamos a continuar viendo el módulo de producción. En este módulo de producción, como sabéis, está dividido en distintas fases hasta llegar a lo que queremos, que es crear esa orden de producción donde entrará en nuestro inventario ese artículo fabricado, pero antes tenemos que realizar una serie de configuraciones en el sistema para llegar a esa creación del artículo. En un primer vídeo vimos cómo poder crear esa lista de materiales, esos componentes que nos van a hacer falta para crear ese artículo final. Os enseñé cómo configurarlo y lo que necesitaríamos ahora es poder crear esas rutas. Unas rutas donde estarán asignadas centros de máquina o centros de trabajo según cuánto detallado queremos tener esas horas de nuestros técnicos, esas horas de nuestras máquinas, y que vamos a necesitar también para plasmar, como comento, pues esas horas en relación a su coste, y que luego, pues, cuando podamos ver esa estructura de costes, poder ver cuál es el coste total, ¿no?, de ese artículo final. Vamos a detallarlo un poquito más todo lo que os he estado contando. Vamos a seguir como en el ejemplo con nuestro artículo silla, y es que si vamos al apartado de reposición, donde también teníamos esa lista de materiales, vamos a poder especificarlo aquí. Podemos acceder directamente o desde la propia ficha del artículo con la opción aquí de nuevo, o usando la lupita como siempre. Si buscamos la opción de rutas, ya vamos a tenerlo ahí plasmado. Vamos a usar una que ya tenemos, y como siempre, pues si hiciésemos al nuevo, pues nos seguiría con ese contador. Le podemos establecer una inscripción, pues para esta ruta, ya que la finalidad es fabricar ese artículo silla. Pues le ponemos esa ruta silla. Podemos aquí establecer si es en serie o en paralelo, según cómo queramos que trabajen nuestros centros de trabajo o centros de maquinaria. Como teníamos en nuestra lista de materiales, pues hasta que no lo dejemos como certificada, no vamos a poder trabajar con esta ruta en este caso. Vamos a establecer un alias, lo que veíamos en la lista de materiales, pues puede establecer un contador de versión para esas versiones, y poder poder tener distintas versiones según la ruta, y poder dejarlas en desarrollo y poder usarlas cuando queramos. Fecha de modificación cogiendo la fecha de hoy, y aquí sí que podríamos ir estableciendo nuestros centros de trabajo o centros de máquina. ¿Cuál es la diferencia entre los centros de trabajo y centros de máquina? Vamos a ir lo primero de todo a verlas, y es que, como decía al principio del vídeo, podemos tener o centros de trabajo o centros de máquina. Un centro de trabajo podría agrupar todos estos centros de máquina que tenemos. Centros de máquina lo podemos entender, pues, cada uno de los empleados o cada una de las máquinas que podemos tener en nuestra empresa, y eso lo agruparíamos en un centro de trabajo. Entonces nos da dos opciones lo que es Business Central: o directamente trabajar con centros de trabajo y nos olvidamos de los centros de máquina, o tener distintos centros de máquina donde es obligatorio el reflejar a qué centro de trabajo va a ir, para que cuando nosotros añadamos, si deseamos trabajar con centros de trabajo, pues que ya nos agrupe la configuración que tenemos en esos centros de máquina. Sí que estos centros de trabajo también tener en cuenta que van a trabajar con código de grupo centro de trabajo, y esto, para poder poner un ejemplo y que se vea más visual, podríamos tener nuestro grupo de centro de trabajo, que sería un departamento, por ejemplo el de producción, y directamente imaginaos que dentro de ese centro de producción pues tenemos la fábrica 1 y la fábrica 2, que podrían ser, pues, esos dos centros de trabajo, y dentro de esos centros de trabajo, como he dicho, de fábrica 1 o fábrica 2, reflejaríamos, pues, en fábrica 1 que sea las máquinas, que haya otra que sea empleados, y esos serían nuestros centros de máquina.
Para este caso tenemos aquí creado este centro de trabajo, le especificamos a qué grupo de centro de trabajo va, lo vamos a agrupar a ese departamento de producción, y sí que importante lo que es el apartado de costes, ¿no? Pues para este centro de trabajo vamos a tener un coste unitario directo de 2 euros. Vamos a establecer también una tasa de coste general que lo va a agrupar en ese coste unitario total. Vemos que el coste unitario va a ser por hora, ¿no? Por hora del centro de trabajo. Todo este apartado para lo que son las dimensiones, lo que es nuestra contabilidad analítica, la opción de poder añadir pues nuestros grupos, el grupo contable de fabricación, que aquí es donde, como sabéis, agrupamos las cuentas contables cuando generemos esa orden de producción y hagamos la venta, etcétera. Decir la capacidad que va a tener este centro de trabajo, pues lo podemos especificar en horas, en días o en minutos, y es que luego le pondríamos pues que es 1 para que nos entienda de que cuando reflejamos nuestro calendario podamos ver pues la capacidad. Luego cuando veamos nuestro calendario, que os lo voy a enseñar ahora, lo podemos sacar semanalmente, anualmente, y podamos ver por fecha pues qué capacidad tiene, y dependiendo de las órdenes de producción que vayamos creando y este centro de trabajo trabajando, pues vamos a poder ver una comparativa entre la capacidad que tiene en ese periodo concreto con todas esas órdenes de fabricación que ya tenemos hechas. Entonces podremos ver pues si ya se ha llegado al límite, pues no vamos a poder seguir añadiendo estos centros de trabajo en esas órdenes de producción que vayamos creando. Importante también decir qué código de calendario planta es, ya que aquí directamente vamos a poder decir pues semanalmente qué capacidad tenemos, pues si es un turno, si son 2 turnos, si es un turno. Esto también para sacar nuestra capacidad por calendario. Podemos también establecer un calendario consolidado, pues si por ejemplo tenemos distintos centros de maquinaria asignados a este centro de trabajo, pues poder de alguna forma agrupar en un mismo calendario que nos junte pues todas esas configuraciones que tenemos y poder ver pues toda esa capacidad, ¿no? de esa consolidación. Ya tenemos aquí varios creados. Vamos a usar estos 3 para lo que sería nuestra creación de esa ruta. Sí que antes también enseñaros que según la configuración que tengamos aquí, pues a la hora de sacar nuestro calendario, esto es lo que os decía, que lo podemos ver por día, por semana, en mostrar matriz. Vamos a poder ver pues por departamento pues la capacidad, ¿no? La capacidad que tiene ese centro de trabajo. Por ejemplo, lo que os decía, pues cada día tenemos esta capacidad por la configuración que os he enseñado. Pues teníamos que una capacidad que estaba por hora, pues según lo de los 2 turnos que os he enseñado, o un turno, pues nos refleja todas las horas que tenemos por día, y de ahí nos saca, pues sí, tenemos 15 por día. Y en cuanto vayamos haciendo órdenes de producción, pues vamos a poder ver esa comparativa entre la capacidad que tiene para ese día y esa cantidad asignada. Vamos a ir al apartado de ruta que teníamos antes, y ya desde aquí pues podemos ir añadiendo ese centro de montaje. Aquí lo que os decía en el primer vídeo, el código de conexión ruta. Si nosotros aquí establecemos un tipo de operación, cuando ese tipo de operación también lo pongamos en nuestro componente de la lista de materiales, cuando veamos el listado de toda la estructura del coste, vamos a poder ver pues este artículo
este componente va a esta operación y lo vamos a poder ver alineado, ¿no? Cuando veamos esa estructura. De momento no le vamos a establecer nada, vamos a poner un tiempo de ejecución pues, que vamos a necesitar pues 1 hora para el montaje. Vemos también opciones como la de porcentaje de rechazo, parecido a la opción que teníamos en nuestra lista de materiales, y número de operación importante, es verdad, y vamos a establecerle también el coste unitario, que esto nos sumará a lo que tenemos ya parametrizado dentro de nuestro centro de trabajo que os había enseñado antes. Este sería el número de operación 2, en este caso paquetado. Vamos a ponerle que para ello vamos a necesitar también 1 hora, el coste necesario, y una tercera operación la cual va a ser el de ensamblado, que nos va a llevar 2 horas. Esta ruta, vamos a certificarla, que como sabéis, si no vamos a poder usarla. La buscaríamos desde aquí y ya directamente a la hora de buscar nuestra estructura, vamos a poder ver ya desglosado todos los productos que vimos en el primer vídeo, que vamos a necesitar esos componentes para fabricar ese producto, además de los centros de trabajo que van a intervenir, esas horas de los técnicos, esas horas de maquinaria, en este caso de montaje, empaquetado, ensamblado, para poder crear nuestro producto.